Egia esan, hasi ginenen, bastante ondo ikusten un taldea gogokin, eta uste dut azken finen hoi dela garrantzitsuna, em, egunero egiten dugun lanakin, gero partidutan aldegun maila gorena ematea, eta hortaz harrituta bai, azken finen Liga Iberdrola hontan kriston maila dago, urtez urte gero eta gehiago, orduan, bai, harrituta esango nuke gaudela, baino, bueno, ba, lan iteko prest, eta partiduro aldegun maila gorena ematen, eta hola segitzen. Ustegu fisikoa, azken finen fisiko, oza, atleta ugari, futbolari asko daude, kriston maiakin eta kriston gorputzekin, eta usteet dagon alde nabarina hori dala, fisikoa, geho usteet teknikoki bastante parekatua dago. Hombre, azken finen, eibartarra izan da ez, ba, niretzako, ba, kristen emozioak eukin itun, ba, bueno, amaikakoa esan zunen, ta bueno, ba, hori, ba, debut bat eta victoria batekin, ba, bueno, ezin dute gehiago eskau, ez? Ez dakit. Bai, azken finen, Atletico Madrid, Real Madrid, Barça, bueno, Real Madrid azkenen berria da, ez, liga hontan, baino, ekipoien kontra jokatzea, hainbeste urte dara, osea, futbolean egon eta gero, usteet, ba, dala amets bat, ez, ba, niretzako eta beste pertsona batentzako. Olako ekipo, ba, hain handien kontra jokatzea. Bai, saia da ez, baina, bueno, azkenen esan dudana leno, partiduro goaz, ez, ez dakit, ez dugu, osea, nahi dugu partidu guztik irabastea, baina, bueno, bakigu zailtasuna dakagula, eta depende ze ekipon kontra, ba, gero eta gehiago, ez, ba, eta bihar jungo gea, pues como quien dice, sin nada que perder, eta, ba, ikusiko dugu, ez, emaitza nolakoa dana. Bai, bueno, azkenen egoera honekin, ez, COVID honekin, jendea ezin du partiotara ikustea jun, eta bueno, ba, telebista azken finen, ez dakit nola esan, guretzako berria da, ez, eta bueno, ba igual kanpoko jendea ikustea guri, ez, hori ingo digu gehiagokin jokau, ez dakit, bueno, bakigu partio zaila dela, biharkoa. Como sobrada. Ah, asombrada. Sobrada estaba diciendo. Bai, sí, la verdad que nos está sorprendiendo muchísimo. Creo que ha cambiado mucho el equipo del año pasado a este, tanto en tema de entrenamientos, o sea, más que nada profesionalmente, ¿no? Creo que nos están metiendo muchísimo más físico y sí que es verdad que bueno, que poco a poco estamos viendo que se puede, ¿no? Que tampoco es una liga imposible para nosotras. Diría que el físico, que al final hay muchísimas jugadoras, atletas, que viven de esto, cosa que nosotras, pues poco a poco estamos viendo ese progreso, pero no vimos por y para. Y, y eso es lo que diría, que al final el físico de las jugadoras, pues hay mucha diferencia entre primera y segunda. Pues muy feliz por el debut y sobre todo por la victoria y por poder aportar, ¿no?, al equipo, sea yo o sea otra persona que pueda debutar o juega en otro momento, feliz y sobre todo pues eso, al final estoy jugando en el equipo de mi pueblo, como quien dice, y es un honor y es, o sea, me,
No sé, no sé. No. Estoy muy contenta. Y mañana precisamente visita Eibar, uno de los rivales de la categoría, el Atlético de Madrid. ¿Cómo ves ese partido? Pues todas somos conscientes de que es un equipo muy, bueno, que va a estar ahí arriba durante toda la temporada y que es muy difícil. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde y la verdad que está el equipo muy tranquilo y con ganas de intentar sorprender como en los anteriores partidos. A un equipo como este, ¿cómo se le puede hacer daño desde lo que sois vosotras, desde cómo jugáis? Al final tenemos un juego bastante peculiar que, bueno, tenemos jugadoras al final para hacer el tipo de juego que hacemos y creo que en ese sentido se está viendo que podemos hacer daño a cualquier equipo y bueno, pues vamos con las mismas bazas para el partido de mañana a ver si podemos sacar 3 puntos, incluso uno, que ya estaríamos más que conforme. Ya la última, 4 partidos en 2 semanas, que es lo que os toca enfrentar ahora. ¿Cómo afronta la plantilla desde el punto de vista físico y mental estas 2 semanas? Es verdad que nos tocan 4 partidos que son duros de pelar, pero bueno, vamos con todas las jugadoras. Creemos que este año más que nunca cualquiera puede dar el callo, ¿no? En cualquier momento dado. Entonces, pues si el partido de mañana sabemos que es muy exigente, hay una cargada o lo que sea, pues estará para el domingo y bueno, pues afrontar estos partidos de la mejor manera posible, intentar sacar los máximos puntos posibles, pero sí que es verdad que con estos 7 puntos que llevamos vamos un poco más tranquilas a toda esta traca que nos espera por delante.